Le damos la bienvenida a Marcelo, si lo podemos poner en pantalla. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Hola Jefferson, muy buenos días, un cordial saludo a la distinguida audiencia de la Posta. Marcelo, para empezar, quiero tener una primera percepción tuya sobre el análisis en general que han realizado a la actual gestión. Si bien hay ciertos datos que nosotros hemos podido analizar en el informe que ustedes han realizado, ¿cuál es el que más llamó la atención al Observatorio Legislativo al momento de tener los primeros resultados? ¿Qué es lo que más la ciudadanía debería prestarle atención? Yo creo que es pertinente fijarnos en el hecho de que la Asamblea Nacional fiscalizó a destiempo, fiscalizó de una manera no oportuna, siempre llegó tarde. A pesar de que se presentaron 34 solicitudes de juicio político y solo 9 de estas llegaron al Pleno de la Asamblea Nacional para resolver la censura o la destitución de funcionarios, siempre fue destiempo. Cuando se censuró a el ex contralor Carlos Poli, al ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa o al ex ministro de salud Juan Carlos Ceballos, esto se dio cuando ellos o ya habían renunciado al cargo o habían fugado a otros países. En ese sentido, la deuda que deja la Asamblea Nacional, más allá de que puedan existir proyectos de ley que puedan aún discutirse, es en materia de fiscalización. Y no dejemos de lado la sanción en contra del ex asambleísta ahora Fabricio Villamar. Se conocía del caso de la obtención irregular de un carnet de discapacidad, pero la Asamblea tardó un año en destituir a un legislador y a 3 días de culminar el periodo legislativo. También algo que veíamos dentro del informe de ustedes es el tema del famoso transfugismo político, que es este cambio de bancadas o el cambio a ser totalmente independiente. En ese sentido, ¿cuáles fueron, o más bien cuál fue el partido que tuvo más camisetazos, si lo quiere llamar así, para que la gente pueda tenerlo mucho más claro? Sí, precisamente el transfugismo político se lo conoce como camisetazo. Cuando el asambleísta electo por determinada agrupación política decide cambiarse de agrupación política o en su defecto declararse independiente. O incluso dentro de este transfugismo político se considera a aquellos asambleístas que abandonan el cargo por optar, en este caso por otra dignidad, entiéndase, son designados ministros, subsecretarios, etcétera, etcétera, etcétera. A la larga se debilita el Parlamento, pues el ciudadano votó por este legislador para que lo represente. En ese sentido, hubo más o menos un 40% de asambleístas que o se cambiaron de agrupación política o optaron por acudir a otra institución del Estado. La agrupación política que más transfugismo político sufrió en este caso es Alianza País. Recordemos que al inicio del periodo legislativo, en el mes 5 o 6 del trabajo de la Asamblea Nacional, la bancada de Alianza País, que tenía en ese momento una mayoría absoluta, habían más de 70 legisladores, se fraccionó y se convirtió en Alianza País, los oficialistas, y por otro lado, la bancada de la Revolución Ciudadana. Otro dato destacable dentro de este transfugismo político es la ruptura que tuvo Sumacre, que en ese sentido, pues ambas agrupaciones políticas decidieron caminar por, en este caso, senderos distintos. Marcelo, Anderson Buscante, saludo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la llamada. Marcelo, ¿hay datos dentro de las muchas estadísticas que levantan ustedes como organización no gubernamental de quienes hicieron peor su trabajo? Datos cuantificables, por decirte, inasistencias, poca presentación de proyectos de ley, ausencia absoluta de pedidos de fiscalización por parte de las oficinas de los asambleístas. ¿Tienen alguna especie de ranking de quienes hicieron peor su trabajo como asambleístas? Hola Anderson, muy buenos días. Bueno, en este caso yo quiero ser muy puntual. Nosotros no damos una calificación positiva ni negativa del trabajo de los legisladores. Creo que sería un error de nuestra parte, perderíamos objetividad. Nosotros otorgamos datos a la ciudadanía para que ellos puedan sacar sus conclusiones. En esta línea, por ejemplo, te puedo comentar que llama mucho la atención que durante este periodo legislativo se haya presentado 924 proyectos de ley. Se presentó prácticamente el triple de proyectos de ley que en periodos anteriores, pero esto no podemos determinarlo si es positivo o es negativo, porque de estos 924 proyectos de ley, el 70% no superan los 10 artículos. Y tal vez yo estoy viendo con preocupación que los legisladores consideran que mientras más proyectos de ley presenten, mejor evaluados van a ser. En ese sentido también hay que considerar que... esto es como presentar cualquier mamotreto por presentar y al final tener la estadística de, no, yo he presentado 7 proyectos de ley.
Claro, por ejemplo, si tú te fijas, existen 3 asambleístas, en este caso del movimiento Creo, que presentaron un gran número de proyectos de ley, pero el 80% de esos proyectos de ley no superan los 10 artículos. Y ojo con esto, Anderson, puede ser que esos proyectos de ley sean muy buenos, pero ahí hay que hacer ya un análisis cualitativo del proyecto de ley. Y tal vez, voy a poner un caso, ese proyecto de ley está orientado a reducir el tamaño del Estado y para mí eso puede estar bien, pero puede existir un ciudadano que considere que es un error reducir el tamaño del Estado. Entonces, este análisis ya puede ser muy subjetivo y nos induciría al error. Pero también hay que tener en cuenta algo, Anderson, que me parece preocupante. De estos 924 proyectos de ley, apenas 36 son proyectos de ley presentados en conjunto. Entonces, ahí tú puedes ver cuál es el nivel de búsqueda de consensos que existió en esta Asamblea Nacional. Porque lo eficiente, lo ideal debería ser que existan una mayor cantidad de proyectos de ley presentados en consenso, en conjunto, entre distintos legisladores para que esto facilite su aprobación dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y que también, ojo con esto, no se cargue de tanto trabajo a la unidad técnica legislativa, que hasta hace unos meses atrás apenas estaba integrada por 15 personas. Imagínate, Anderson, lo que es para 15 personas tener que verificar el cumplimiento de requisitos de más de 900 proyectos de ley. Entonces, creo que hay que hacer un llamado de atención a los futuros asambleístas para que no nos enfoquemos en la cantidad, sino en la calidad. Dicho esto, Anderson, yo creo que sí es pertinente que hablemos sobre estos asambleístas faltones. Y esto sí creo que la ciudadanía tiene que calificarlo, claro, y condenarlo. Nosotros, ¿cuál es como la estadística de la ausencia, Marcelo? Nosotros como Observatorio Legislativo calificamos la presencia en votaciones, porque la Asamblea Nacional no transparenta la constatación de quórum. Nosotros no sabemos a cuáles asambleístas se le toman lista o no, pero sabemos que hay muchos asambleístas que están presentes en la constatación de quórum y al momento de votar se retiran. Es decir, no aseguraron su sueldo del día y dejan sin representación al ciudadano en el Parlamento. Al respecto de la estadística, se realizaron un total de 1.233 votaciones en estos 4 años. Hablemos primero sobre los asambleístas que cumplieron de forma adecuada su trabajo, estos que sí estuvieron presentes en las votaciones y creo que es digno de destacarse. En primer lugar está el asambleísta Carlos Cambala, de Alianza País. Él estuvo presente en el 99% de las votaciones. Apenas tuvo 12 ausencias de estas más de 1.200 votaciones. En segundo lugar, Mae Montaño, asambleísta independiente, ahora ministra o futura ministra de Inclusión Económica y Social, presente en el 98% de las votaciones. Y en tercer lugar, empatados prácticamente con un 96%, están Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, Fernando Callejas, del Movimiento Creo, y Patricia Enríquez, del Partido Social Cristiano. Estos asambleístas cumplieron de forma adecuada el mandato que otorga la ciudadanía de ser representados en el Parlamento. Pero por otro lado, existen asambleístas, Anderson, que no cumplieron con el mandato ciudadano, que son los más faltones, que al momento de votar simplemente se retiraban, garantizaron su sueldo del día y se retiraron. En primer lugar está María José Carrión, de Alianza País. Ella apenas asistió al 67% de las votaciones. En segundo lugar está la asambleísta independiente Carla Cadena, al 67% de las votaciones. En tercer lugar, el ya ex asambleísta Fabricio Villamar, él apenas asistió al 68% de las votaciones. Y empatados en cuarto y quinto lugar, la asambleísta Esther Cuesta y la asambleísta Wendy Vera, ambas de la Revolución Ciudadana. Wendy Vera, mira tú, qué sorpresa. Nunca me imaginé que Wendy Vera iba a faltar después de que se pusiera a comprar joyas en la primera sesión. ¿Sabes, Anderson? Hay un fenómeno interesante y es que, como ustedes conocen, nosotros venimos monitoreando el legislativo desde el año 2011. Siempre los asambleístas más conocidos, coincidencialmente, son los más faltones. En periodos anteriores, los más faltones eran Andrés Páez, Cintia Viteri y Cristina Cronfeld. Entonces, no comprendemos qué es lo que está pasando por la cabeza de estos legisladores, que al parecer, pues, no solo les gusta ser mediáticos, sino también ausentarse de las votaciones en el Pleno de la Asamblea. Marcelo, en un mensaje final y como para cerrar la conversación, salvo que Jeff tenga más inquietudes para ti, ¿cómo catalogarías lo bueno, lo malo y lo feo que nos deja esta Asamblea Nacional? Creo que lo bueno es que se logró la discusión de proyectos de ley que sin duda fueron controversiales. Discutir dentro del Pleno de la Asamblea Nacional sobre la despenalización del aborto o el uso de cannabis con fines medicinales
es algo que no todas las legislaturas se atreven porque no es rentable políticamente. En este sentido, también creo que algo positivo de esta Asamblea Nacional es que fue la primera asamblea de toda la región que apenas inició la emergencia sanitaria, ellos reiniciaron labores. Mientras existieron congresos como el de Argentina o el de Colombia, que tardaron 3 meses en reiniciar labores, la Asamblea de Ecuador lo hizo de inmediato. Y aquí hay una cifra interesante. De las 76 leyes que se aprobaron en estos 4 años, resulta que, en este caso, 32 fueron aprobadas durante los 3 primeros años presenciales, mientras que 44 fueron aprobados en el último año en la virtualidad. Habrá que preguntarnos, analizando las leyes a profundidad, si es que estas leyes fueron aprobadas de una manera adecuada, fueron buenos proyectos de ley, o simplemente se aprobó esto al apuro. Asimismo, un aspecto positivo, Anderson, es que la Asamblea Nacional reformó su ley orgánica, con la finalidad de que en el futuro tengamos este comité de ética que permitirá sancionar a aquellos legisladores que incumplan con las reglas del legislativo, así como también se estableció un tiempo máximo para tratar los juicios políticos, y que los juicios políticos sean resueltos por el Pleno de la Asamblea Nacional, no por la Comisión de Fiscalización, para que no sucedan casos como, por ejemplo, los 5 pedidos de juicio político presentados en contra de Richard Martínez y que nunca fueron tratados por el Pleno de la Asamblea Nacional, que pasaron más de un año sin que sean tratados. Y ahí tal vez estamos hablando de lo feo de la Asamblea Nacional. Esa fiscalización que no tuvo un sentido de país, que sino más bien se convirtió en una fiscalización a conveniencia, haciendo cálculos políticos y electorales, y que realmente aumenta la falta de credibilidad que pueden tener los ciudadanos hacia esta institución. Lo malo de la Asamblea Nacional, yo creo que es precisamente esta mala imagen que deja a los ciudadanos, porque fue una asamblea que estuvo caracterizada por el escándalo y los hechos bochornosos de corrupción. Terminamos con un saldo de 54 asambleístas siendo investigados actualmente por presuntos hechos de corrupción. Creo que los ecuatorianos ya no queremos una asamblea ni del reparto de hospitales, ni de la obtención irregular de carnets de discapacidad, así como tampoco una asamblea que se caracterice por tener diezmeros dentro de sus miembros. Demos el beneficio de la duda a la nueva Asamblea Nacional, vienen nuevos integrantes y esperemos que nos ayuden a recuperar la confianza y la credibilidad de la institución que es llamada a ser el primer poder del Estado. Marcelo, para finalizar y siempre agradeciéndote por tu tiempo, hay algo que se me queda en el aire y que es pertinente consultarte. Si bien hablamos de los asambleístas faltones, de los asambleístas que más cumplieron, esto sin duda representa un dinero, es decir, un dinero por el cual los ecuatorianos se les pagó su sueldo. En ese sentido, ¿de cuánto fue el presupuesto que se gastó en esta Asamblea Nacional en comparación con las otras para también tener una calificación y al menos un análisis de comparación? Bueno, aquí yo creo que hay que ser súper claros, Jefferson, porque en muchas ocasiones se cree que la Asamblea Nacional gasta un montón de plata y que es una institución innecesaria, que es un gasto que debería eliminarse. Si nosotros hacemos una comparación del presupuesto de la Asamblea Nacional con las otras funciones del Estado, la Asamblea en los últimos 4 años representó, ojo con esto, el 0.13% del presupuesto general del Estado. Es la función de Estado que menos dinero recibe. Con esto no estoy diciendo que tenga que aumentarse o que tenga que disminuirse, únicamente entrego un dato. Y ahí tal vez es cuando tenemos que, en lugar de analizar cuánta plata está recibiendo la Asamblea Nacional, cómo la está gastando. Porque claro, el presupuesto que recibe, que fue un total de $176 millones en los últimos 4 años, no solo se destina para el salario de asambleístas y asesores, sino que se destina también para el trabajo de los funcionarios de la Asamblea Nacional, aquellos que hacen el trabajo administrativo o operativo. Hay más de 1.200 funcionarios dentro de la Asamblea Nacional. En lo que yo creo que tenemos que fijarnos, sí, Jefferson, y esto yo he sido muy enfático, existen rubros que deberían reconsiderarse. Yo no considero que es correcto que dentro de la Asamblea Nacional se pague un bono de vivienda, así como bonos de movilización, tanto para legisladores y como para asesores. Y esto no sucede en otra función de Estado. Si es que, por ejemplo, un consejero del CNE o un ministro de Estado contrata un asesor que es de otra provincia y este asesor se moviliza a Quito, dentro de su sueldo, él deberá contemplar cuánto va a destinar para la vivienda en Quito para su movilización.
En el caso de los Ok. asambleístas, seguimos otorgando bonos de vivienda y movilización, y ese rubro creo yo que tiene que ser reconsiderado, porque a la larga se puede invertir en otros aspectos, como por ejemplo aumentar estos medios telemáticos utilizados en el último año para lograr que la ciudadanía pueda conocer de mejor manera qué hacen los asambleístas, y que los asambleístas ojalá puedan también mantener un modelo híbrido en el que puedan trabajar de manera presencial, pero también en sus provincias, y así estar cercanos a la gente. Son las declaraciones y los datos interesantes que han sido publicados por parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y las declaraciones de Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación. Muchísimas gracias, Marcelo, por haber estado esta mañana con nosotros. Encantado, Jefferson. Buen día. Que tengas un buen día.